la plataforma con el aula virtual. Aparentemente en Comodoro hubo un corte de energía, entonces no está funcionando el aula virtual porque bueno, los servidores están en Comodoro. Igualmente no está funcionando nada de lo que es la página, ni siquiera el Jitsi, que es el sitio oficial para dar clases que la universidad ofrece oficialmente. Así que bueno, pero como estamos con Zoom, no hay problemas. Igualmente les quiero recordar, ya igualmente como sucedió en el miércoles, Zoom es una herramienta que nos permite tener reuniones de 40 minutos, así que la versión libre. Así que vamos a ir haciendo intervalos pequeños de 40 minutos y después volvemos a incorporarnos con el mismo link que les envió Elio. Así que esa va a ser la modalidad como el miércoles pasado, ¿sí? Bueno, vamos entonces a retomar los temas que teníamos, que es coordenadas geográficas y UTM, pero antes vamos a recordarles que el miércoles tienen el primer parcial de cartografía. Por lo tanto, si hay alguna duda en relación al parcial o algo que quieran consultar, pueden hacerlo ahora en lo posible. Y bueno, trataremos de ir resolviendo las dudas. La idea sería también terminar hoy con coordenadas, como que también les quede claro ya UTM geográficas. Geográficas vimos la semana pasada. Quedaron un par de tareas. Algunas compañeras enviaron por mail las respuestas. Igualmente la íbamos a ver ahora, digamos, las resoluciones. Así que bueno, esa es un poco la idea de hoy. Hacer alguna duda, dejar un espacio para dudas, para el parcial. Y si no hay dudas, comenzar ya con la segunda parte de las prácticas de coordenadas que habíamos dicho para hoy íbamos a dedicarlo a UTM, ¿sí? Bueno, repito entonces, si hay alguna duda, si alguien tiene algo para comentar en relación al parcial del miércoles, y si no, bueno, vamos directamente a la tarea de hoy. A ver si hay alguna duda por ahí. Bueno, si no hay ninguna, entonces iniciamos la clase. Cristian. Vamos. Sí, primero sí, los saludo a todos y a todos que están allí. Veo que están un poquito ahí demasiado en silencio con el parcial. Igual queremos aclarar algunas cosas para que todos piensen el miércoles que viene de una manera lo más productiva posible. La idea es que todos y todas puedan hacer buenos parciales. Por eso les contamos 2 o 3 cosas de este primer parcial. Miren, recuerden lo que venimos charlando ya hace varios encuentros. El parcial está pensado cada una de las consignas para que en su conjunto, es decir, todas las consignas, puedan ser trabajadas de manera continua en 3 horas. Eso quiere decir, si estamos en el aula, lo podrían hacer en 3 horas. Más si tienen todo el análisis bibliográfico completo, los avances de las actividades que venimos desarrollando también completos. Recuerden que en los apuntes de cátedra, cuando le subimos la bibliografía, va siempre acompañado con una hoja que dice bibliografía y una pequeña guía, algunas preguntas. Esas preguntas también se las escribimos allí a modo de ayuda para que ustedes cuando se encuentren con los textos y los autores sepan por qué lado mirarlos y analizarlos. Así que no descuiden esas guías porque tienen mucho allí de hacia dónde pueden girar las posibles preguntas.
Si bien está pensado para un trabajo continuo de 3 horas, recuerden también que el parcial va a estar habilitado a las 8 de la mañana del miércoles, a las 8 de la mañana, pensando más que nada en que ustedes trabajen en los tiempos que tengan disponibles y que, como lo hemos dicho también en los encuentros anteriores, desde que le habilitamos el parcial, tienen 24 horas para enviarlos. Entonces, lo vamos a estar recibiendo hasta el día jueves a las 8 de la mañana. Insistimos, el parcial no dura 24 horas, el parcial durará 3 horas de trabajo continuo y con todo el estudio previo. Pero todo el resto es flexibilidad para que ustedes puedan enviar las resoluciones de ese parcial. Eso es una cuestión que estamos aclarando todas las clases y otra vez creo que sería necesario plantearlo ahí previamente a este parcial. Respecto a otra cuestión que también venimos charlando es cómo se corrigen los parciales para que ustedes piensen si al hacer el parcial están en condiciones de promocionar o de obtener allí algún tipo de concepto. Recuerden esto, que las resoluciones de la facultad en estas condiciones de aislamiento no podemos calificar con números, los parciales no son excluyentes para el cursado. Entonces, ¿con qué se van a encontrar ustedes cuando le corrijamos el parcial? Se van a encontrar con una primera parte de devoluciones que van sobre las respuestas que ustedes hicieron. O sea, vamos ahí a escribir nuestras apreciaciones sobre sus respuestas. Después de esas apreciaciones van a encontrar algún tipo de expresión donde le decimos, usted cumplió con los objetivos del parcial, y en caso que lo haya cumplido, le diremos, ¿lo cumplió con un rendimiento académico mínimo o lo cumplió con un rendimiento académico destacado? Si ustedes se encuentran esta última frase, rendimiento académico destacado, vayan pensando que han hecho un muy buen parcial y están en condiciones de promocionar. Entonces busquemos estos rendimientos académicos destacados porque sería muy satisfactorio para todos que se piensen en el coloquio y en la promoción de la materia. Y en todos casos, si los parciales no son muy buenos, lo que va a estar escrito allí es que no se logra los objetivos del parcial, pensando en que quizá algunos tengan muchas dificultades al momento de hacerlo. Entonces serían estos 3 tipos de correcciones las que ustedes se van a encontrar al momento de recibir la devolución del parcial. Y recuerden también otra cosa, que sigue vigente el reglamento de estudiantes con las fechas. Esto quiere decir que si le tomamos el parcial este miércoles y el recuperatorio del parcial está pautado para el lunes 28, nosotros debemos entregarles las devoluciones, enviarles las devoluciones hasta el lunes 21. Esto, cuando ustedes van a preguntar, ¿y cuándo tengo las devoluciones? Y el plazo límite para nosotros es el lunes 21. Así que lo recibirán el fin de semana o el mismo lunes 21, que es su día, el día de los estudiantes, de las estudiantes. Entonces será en ese día o el fin de semana donde recibirán la devolución del parcial. De esa manera cumplimos con los 7 días que tiene que tener todo el recuperatorio del parcial desde el momento que se informa la calificación. Tengan en cuenta eso también. Y que también le vamos a ofrecer un momento de consultas, porque algunos quizás se pongan a hacer ese parcial, no en el horario que tenemos cartografía los miércoles, que es a las 5 de la tarde, sino que quizás empiece mucho antes, porque le decíamos recién, si está desde las 8 de la mañana, quizás alguien quiere empezarlo mucho antes. Entonces, si alguien quiere consultar algo mientras va haciendo el parcial, van a tener un momento de consulta. ¿Cuándo va a ser ese momento de consulta? En el horario de clase, a las 17 horas. En el parcial va a estar escrito el enlace para entrar a la clase de consulta. Ustedes entran, hacen la consulta y si no hay nada más para charlar, se retiran. Y así estaremos un rato hasta que podamos evacuar las dudas de cada uno y de cada una. Entonces, tendrán encuentro de consulta mientras están haciendo ese primer parcial. Y los temas son los que venimos charlando. Hemos hablado de historia de la cartografía, hemos hablado sobre las nociones que
tenemos y las nuevas nociones teóricas sobre mapa y cartografía misma. Hemos analizado autores justamente para rever estas concepciones que teníamos y que traíamos cada uno de nosotros. Hemos hablado sobre proyecciones cartográficas, la importancia de estas proyecciones, de la proyección UTM, que es la que va a empezar ahora, va a continuar explicando Cristian ahora sobre las coordenadas. Recuerden que no va a entrar ningún cálculo sobre UTM, o sea, las cuentas que van a hacer hoy no ingresan. Sí, quizás alguna pregunta para que cuenten a ver qué es esto de proyección UTM, ¿no? ¿Cuál es la importancia de estudiar esta proyección en particular y las proyecciones en general? Y sobre coordenadas geográficas, es importante que ustedes tengan un ejercicio hecho, que hayan ensayado mucho cómo hacer, porque ¿por dónde puede ir la consigna? Puede ir desde que le demos un producto, un mapa, y le digamos, hagan tales cálculos, o explique de tal manera las coordenadas geográficas. Y además no se olviden de esa unidad número 2, donde hablamos de los productos cartográficos, los componentes que hacen los productos cartográficos. O sea, podemos brindarle cualquier tipo de mapas y decir, bueno, analicen este mapa, qué componentes ven, a qué se refiere, cómo se piensan los mapas, qué tipo de destinatarios tendrán, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que hemos visto en este eje número 2, que era sobre los productos cartográficos. Esto es un poco un comentario así, a grosso modo, sobre cómo está pensado el parcial que vamos a desarrollar dentro de un par de días. Bueno, ¿habrá alguna consulta? Hola, profe, buenas tardes. Hola, Gabriel. Sí, yo quería saber, confirmar bien si el parcial era el miércoles a las 17 horas. El parcial nosotros ya lo vamos a compartir en el aula a las 8 de la mañana. Ustedes van a entrar y se van a encontrar con una hojita Word o PDF. Y a partir de ahí lo pueden hacer a la hora que quieran. Tienen todo el día para hacerlo. Bien. Es un parcial de 3 horas. O sea, si uno se sienta a hacer el parcial, tendría que demorar 3 horas y ha estudiado bien. 3 horas. O sea, ingresen en el tiempo que quieran. En el tiempo que quieran. A las 8 de la mañana el miércoles ya está. No es obligación entrar a las 8. ¿Sí? Pero les damos ese plazo para que puedan trabajarlo en sus tiempos, y sabemos que a veces tengan conexión, que a veces no, que va, que viene. Entonces, pensando en toda esta situación, es que le damos esta flexibilidad. Pero insistimos, genial. Si tienen el estudio bien desarrollado de la bibliografía, en 3 horas tendrían que poder desarrollarlo, ¿no? Lo que sí va a ocurrir a las 5 de la tarde es que de forma voluntaria, el que quiere y ve que necesita, puede entrar a esta reunión a preguntar algo. Pregunta, tratamos de ayudarle y se retira. Y así estaremos media hora, porque si ahora a las 5:30 no aparece nadie, obviamente, bueno, abandonaremos la reunión, ¿no? ¿Se entiende? Está bien. Sí, la duda mía era que, claro, yo justo el miércoles a las 5 tengo confirmación de mesa para el final, así que por eso preguntaba. Sí, pero la voy idea, a tener tiempo. Claro, la idea es que el tiempo sea flexible, que todos en ese marco de 24 horas tengan la posibilidad de hacer el parcial. Obviamente, las recomendaciones son las de siempre, ¿no? Busquen un lugar tranquilos. Cuando se sientan a hacer el parcial, siéntense sobre eso. O sea, uno sabe que cuando están en las casas, todos estamos atajando 1000 cosas que suceden a nuestro alrededor, ¿no? Pero bueno, busquen ese ámbito, ustedes digan, me siento a hacer el parcial en 3 horas y lo hago. Obviamente que alguno estará, ese tiempo lo manejará de otra manera, quizás esté un rato, otro rato, vaya, viene, bueno, pero eso lo manejan cada uno de ustedes. Lo importante es que a las 8 de la mañana del día jueves ya tengamos enviados los trabajos. En el parcial escribimos todo esto, le decimos cómo evaluamos, cómo enviar el trabajo, cómo responder, cuánto tiempo de trabajo tienen, etcétera, etcétera. La consigna viene acompañado de todas estas explicaciones que estamos contándoles ahora. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Nadie pregunta si necesitan mapas, por ejemplo. Si en el mejor de los casos vamos a pedirle que busquen algún tipo de mapa por allí, pero si tienen conexión a internet pueden buscar y copiar y pegar la imagen. No va a ser necesario. Y en caso que
para coordenada geográfica utilicemos un mapa, se lo vamos a ceder nosotros, va a estar acompañado en la consigna. ¿Sí? Bueno, no veo nada en el chat. ¿No hay más consultas? Aparentemente no, ¿eh? Bueno, si no hay más consultas, Cristian. Bueno, seguimos. Seguimos. Bien, había otra consulta por ahí en el chat sobre el práctico, sobre las correcciones. Se la vamos a enviar entre hoy de la tarde y hoy de la noche, porque no están todas las correcciones aún, así que estén atentos. Ahora, bueno, vamos a continuar entonces en la actividad que vamos a desarrollar hoy. Voy a compartir pantalla para poder seguir con la clase de hoy. Igual cualquier duda sobre parcial o sobre cualquier tema, ya saben, interrumpan o hablen sobre la explicación, ¿sí? No tengan problemas. Bien, estas son las la respuesta de la tarea de la clase anterior. No sé si todos pudieron trabajar sobre esto, sobre coordenadas, que si bien no van a entrar en este parcial, como decía Walter, las prácticas, sí va a entrar seguramente en el próximo, así que no se confíen en esta parte, ¿sí? Bueno, habíamos quedado con dos ciudades, para que ustedes busquen en un planiferio, en un cromo, en dos ciudades que no sabíamos las coordenadas, y bueno, las coordenadas son estas, ¿sí? Si quieren anotar por ahí, o si alguien la tiene la respuesta, para que después lo cotejen. Y las dos coordenadas que habíamos dado, que es el caso, la primera de Moscú y la segunda de Lima. ¿Está bien? Por supuesto, en el práctico también tienen algunas coordenadas más para buscar. Esto era simplemente para que ustedes logren desarrollar la actividad de la clase pasada con algunas respuestas y ustedes ya tener un poquito más de certeza sobre sus actividades. Bueno, por ahora vamos a dejarlo acá esto, y ahora presten atención porque, bueno, vienen las coordenadas UTM que no son difíciles, pero bueno, la lógica que se aplica, si bien es similar en cuanto a procedimientos, la coordenada en sí es muy distinta. No hablamos de grados, minutos y segundos, como habíamos dicho la clase anterior, sino que hablamos de coordenadas métricas o planas, porque no medimos ángulos. Acá hay una diferencia, repasando lo que ya vimos en clase, hay una diferencia entre un Mercator, que es la imagen que tenemos a la izquierda, es una imagen más parecida al cromo que ustedes tienen en sus casas, en el cual deberían buscar las actividades, grados, minutos y segundos, ¿sí? Que surge, o que sale, mejor dicho, de una proyección cilíndrica, como ven en esta imagen, que es tangente al ecuador, ¿sí? Si vemos la figura del elipsoide, ¿sí? El lugar en el cual el cilindro hace contacto todo el tiempo con esa esfera es en el centro de ese cilindro, ¿sí? Imagínense una manzana que ustedes la envuelven en un pedazo de hoja, en una hoja común. Bueno, va a hacer contacto en el centro de esa naranja, ¿sí? Y el resto de la hoja va a quedar distante de esa naranja. Bueno, lo mismo sucede con una proyección cilíndrica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en un mapa como que ustedes tienen en sus casas, que es casi siempre un Mercator,
el área de tangencia, si nosotros proyectamos lo que hay en ese elipsoide, va a ser el ecuador, ¿sí? Que es el centro entonces del cilindro. ¿Qué quiere decir esto? Que el área de mejor proyección en cuanto a fidelidad con la Tierra es el ecuador, justamente, ¿sí? A medida que nos alejamos del ecuador, las distorsiones van a comenzar a ser cada vez más grandes, por eso muchas veces Groenlandia o las latitudes altas aparecen mucho más grandes que lo que realmente son, ¿sí? Acá aparece Groenlandia del tamaño de África, cuando bueno, Groenlandia es varias veces más chico que África. Esto tiene que ver con esta distorsión que genera entonces el cilindro tangente al ecuador, el cilindro normal, ¿sí? El cilindro normal es ese que se posiciona en el centro, que hace contacto, que es tangente en todo el ecuador. Esto tiene que estar claro, digamos, a esta altura, por todas las explicaciones que hemos dado en clase, que Walter ha dado, y que, bueno, y la teoría que hay en la bibliografía. Fíjense que si miramos la imagen de la derecha, nos vamos a ir a una proyección UTM, Universal Transversal Mercator. Justamente sigue habiendo algo similar con la Mercator. Coinciden en que tienen una misma raíz. La misma raíz es que surgen de un cilindro. Fíjense que ambos son cilindros. Quedan 10 minutos antes de que se corte. Voy a explicar bien esta parte, salimos y volvemos a entrar con el mismo link, ¿sí? Bueno, fíjense que la diferencia entre Mercator, el tradicional, con el UTM, que es Universal Transversal Mercator, es que el cilindro se gira. ¿Está bien? Imaginen que ustedes dan una vuelta a 90 grados al cilindro, la Tierra sigue estando en el mismo lugar, síganse o continúen imaginando esa naranja, la naranja va a quedar fija, no van a girar la naranja en ningún sentido, lo que van a girar es esa hoja que envuelve a la naranja. Y en vez de pasar entonces por el centro de la naranja, ahora la hoja va a pasar por el ombligo de la naranja, o que normalmente se le llama ombligo, ¿sí? O lo que sería la representación de la Tierra, va a ser tangente a un meridiano que puede ser cualquier meridiano, ¿sí? Eso es importante que tengan en cuenta. En cambio, en la Mercator, volvamos a la Mercator, solo es tangente al ecuador y al ecuador. No hay otra tangencia posible. Cuando nosotros giramos ese cilindro, perdón, vuelvo para atrás, hay muchos círculos máximos, ¿sí? Meridianos. Entonces, yo a medida que vaya girando, que vaya rotando este cilindro, va a ir haciendo contacto en distintos meridianos. De acuerdo al sector de la Tierra que yo quiera cartografiar, es el meridiano que yo voy a elegir para hacer tangencia. Fíjense que acá en esta imagen, la tangencia es un meridiano que pasa por el este de Estados Unidos. O sea que estaríamos hablando de, no sé si aparece en la imagen, no. Estaríamos hablando de un meridiano 78 más o menos. Por supuesto, es el único meridiano, el elegido, en este caso, imaginemos que es el 78, el recto, el que se ve recto, acá es un meridiano. Hay uno solo que se va a ver recto y el resto se va a ver de manera curva, ¿sí? Y lo mismo que sucede con el Mercator normal, va a haber un solo sector de la Tierra en el cual va a haber fidelidad en cuanto a la representación de la Tierra. En este caso va a ser sobre ese meridiano recto que se ve en la imagen, ¿sí? Que es el elegido por el cartógrafo de esta imagen. Eligió un meridiano, bueno, fue este.
puede ser otro. Pero a medida que nosotros elegimos un meridiano, este meridiano se va a ir corriendo y va a quedar recto, ya no este, sino el que elijamos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entonces? Es que en un Mercator tradicional, el ecuador entonces es el área mejor representada de la Tierra, y a medida que nos alejamos, va a haber mayor distorsión. El área de mejor proyección es el ecuador, y 15 grados al norte y 15 grados al sur, digamos, es donde se respetan mejor las formas. En el UTM, el área de mejor proyección va a ser solo el meridiano que nosotros elijamos. Elijamos proyectar. A medida que nos alejamos de ese meridiano, también va a haber mayor distorsión. ¿Sí? O sea que el meridiano, a lo largo de todo el meridiano, va a haber muy buena proyección, ya sea en el ecuador como en los polos. Acá la diferencia es que si nos alejamos hacia el oeste o hacia el este, ya es menos confiable. Ese es el primer punto que tiene que quedar claro entre la diferencia entre un Mercator, que sale de un cilindro normal, y un UTM que sale de un meridiano. ¿Sí? Por supuesto con el cilindro girado en relación al cilindro normal. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a pasar a esta grilla que vemos en imagen, que ya Walter se las mostró. Por supuesto que esta es una representación ficticia del UTM, ¿sí? Porque, como les dije anteriormente, el único meridiano que se va a ver recto es el que hace tangencia. El recto se va a ver distorsionado, se va a ver curvo. Los otros meridianos se van a ver curvos. Pero se hace esta representación para que uno tenga en claro por dónde pasan todos los usos, que son 60 usos, por qué lugar de la Tierra pasan, ¿sí? No es una representación, no quedaría así realmente una UTM, digamos. Cuando ustedes vayan, si alguien, digamos, sigue por el lado de la cartografía en su formación, o los SIG, Sistema de Información Geográfica, después se van a dar cuenta de que las proyecciones UTM solamente muestran bien el área de tangencia de un meridiano, el que ustedes elijan. El resto, como les decía, se ve con cierta distorsión, se ven meridianos curvos, pero a los fines de entender por dónde pasa entonces cada uso, cada zona, su uso, como se los denomina, que son los meridianos, o las bandas, que vendrían siendo como los paralelos, a los fines de ese objetivo viene bien representarlos de esta manera, ¿sí? Con meridianos y paralelos rectos. Bien. Nosotros no vamos a trabajar hoy, y en el práctico, como habrán visto, si es que ya lo estuvieron chusmeando, vamos a trabajar con una zona específica, que es la zona en la cual vivimos, que es la zona patagónica, ¿sí? El cono sur de Sudamérica. Por lo tanto, si nosotros vemos en esta imagen de referencia, vamos a estar trabajando aproximadamente en el uso entre el 19 y 20, fíjense, ¿sí? 19 y 20, ¿sí? Que está más o menos la provincia del Chubut, sobre todo la costa. Y vamos a trabajar a la altura de la letra G. ¿Sí? Acá hay una ayuda también que te muestra a qué latitud en grados, minutos y segundos nos encontramos con las letras, igualmente con los meridianos, ¿sí? Pero es solamente una ayuda, esto está de más. Cuando ustedes trabajan con UTM no trabajan más que con usos y bandas, ¿está bien? Ahora vamos a ver una imagen entonces de Patagonia. Perdón, voy a adelantar un poquito para mostrarles simplemente cómo se ve
ese lugar concreto que yo les comentaba. A ver cómo estamos de tiempo, quedan 2 minutos. Les comento esto y cortamos y volvemos a entrar. Fíjense que estas son los usos. Los usos son las líneas o los meridianos, ¿sí? Y las bandas, ¿sí? Esto va a generar zonas, o sea, va a generar estas cuadrículas. Estas cuadrículas que vemos que no son cuadradas ni son rectángulos exactos, fíjense que se van ensanchando hacia el norte y se van haciendo más angostas hacia el polo sur. Esto tiene que ver con lo que les decía hoy. El único meridiano recto que vamos a encontrar, o norte verdadero, es uno que va a pasar por el centro de cada banda, ¿sí? De cada zona, que es este, ¿sí? Después el resto se va a ir abriendo hacia el norte y cerrando hacia el polo sur. Bueno, esto tiene que ver con que la zona elegida para cartografiar esta imagen es justamente la que pasa por el 19, ¿sí? La zona 19, es esta. Bueno, por ahora, antes de que se corte, lo vamos a dejar acá, yo voy a cortar y vamos a conectarnos inmediatamente, ¿sí? Ahí corto. A ver, esperen que... Ahí está. Nos volvemos a conectar con el mismo link, ¿sí? Creo que ya estamos la mayoría de los... Vamos a esperar unos segundos más como para que se sigan reincorporando. Bueno, tratemos de ir entendiendo lo básico, ¿sí? No se tampoco se mareen tanto. Igualmente ustedes, como les digo, vayan haciendo las preguntas que crean convenientes. Vamos de nuevo entonces a la imagen UTM. A la imagen UTM general, global. Nosotros entonces lo que le decía hoy, tenemos las zonas o usos. En el caso de la cartografía que vimos recién de Patagonia, está hecha sobre el uso 19, exactamente, ¿sí? La 20 se ve porque está cercana, la 18 se ve porque está cercana. Pero la central, la elegida por el cartógrafo, es la 19, ¿sí? Que es la zona de mejor proyección. Por supuesto, la 18... la 18 y la de 20, que son las que están ahí cercanas, también van a estar bien proyectadas, pero si nosotros nos vamos hasta la 16 ya va a ser una distorsión muy grande, y lo mismo hacia el este. Y fíjense, quiero que vean de nuevo entonces esta imagen, que la zona 19 entonces pasa por el centro, ¿sí?, de una zona que va a tener 3 grados hacia el oeste y 3 grados hacia el este, ¿sí? Esto va a generar una zona, una especie de cuadrícula, que va a tener un nombre propio, ¿sí? Va a ser la zona 19G. Y como les decía, como es la única tangente acá, el único meridiano tangente es el 69, yo acá se los puse para que ustedes sepan por dónde pasa, pero normalmente no van a encontrar este meridiano en una UTM cartografiado, ¿sí? Van a encontrar solamente esta cuadrícula. Es una ayuda, ¿sí?, para que vean cómo pasa el meridiano central o el uso de esa zona justo por el centro. Y es el único que, si ustedes se fijan, es recto de norte a sur, en relación, por ejemplo, a
a la línea, es vertical. Esta, en cambio, no apunta, tiene cierto ángulo, ¿sí? ¿Esto es por qué? Porque el elegido para el tangente al del cilindro es el 69. Bien, esto es solamente para que ustedes sepan o entiendan que un UTM es tangente a un solo meridiano. ¿Está bien? Bien. Ahora sí vamos con la coordenada en sí. La coordenada UTM, ¿sí? Ahora, esto que expliqué recién es la proyección. Es cómo sale, cómo nace la proyección, a partir de qué cilindro, cómo se ubica ese cilindro, en qué lugar de la Tierra se ubica, cuál va a ser el área de distorsión y cuál va a ser el área mejor representada en un UTM. Por ejemplo, en Argentina viene muy bien una UTM, ¿por qué? Porque Argentina es un país que es más largo que ancho. ¿Sí? Entonces, se proyecta mejor a lo largo de un meridiano que a lo largo de un paralelo. Si fuera un país más ancho, como Rusia, como Estados Unidos, entonces una UTM quizás no sea lo mejor. Porque un país ancho es un país que se desarrolla a lo largo de uno o varios paralelos. Pero Argentina, como les repito, es más largo que ancho, entonces un meridiano le viene muy bien para representar todo el país. Uno o dos meridianos. Después vamos a entrar con este tema largo y tendido en otra unidad. Por ahora vamos a hablar que un UTM, o sea, un cilindro transverso, viene bien para un país como la Argentina o como Chile también. Eso era simplemente para explicar de dónde sale la proyección UTM. Ahora vamos a explicar las coordenadas, porque tiene sus propias coordenadas UTM. Una coordenada UTM va a tener, esto también lo vieron con Walter, este tipo de nomenclatura, ¿sí? Tiene un 30S y después un número, una letra, y luego una serie de dígitos que puede ser más grande, más o menos dígito, quiero decir, y va a depender de la resolución que nosotros querramos darle a esa coordenada. Una resolución tiene que ver con el nivel de detalle de la coordenada. Bien. Esto lo vamos a ir explicando y hoy vamos a hacer un ejercicio para poder llegar a una coordenada de este tipo. Pero antes es necesario que ustedes sepan entonces que esta es una coordenada UTM. Cuando se encuentran con un número así es porque es UTM. Estos primeros números y la letra tiene que ver con la zona a la cual hacemos referencia. ¿A qué lugar del planeta estamos haciendo referencia? En esta serie de coordenadas, para que nos ubiquemos en el mundo, ese 30S va a estar aproximadamente en esta zona o uso, ¿sí? O sea que va a pasar por Europa, África, y ese va a estar entonces ya más específicamente en lo que sería el norte de África, sur de Europa. Acá, más o menos, sur de España, norte de Marruecos sería. Ese cuadrado que ven acá, ¿sí? Esa entonces es la zona 30S. ¿Sí? Bien. Bueno, esa es entonces la primera cuestión a tener en cuenta cuando vemos una coordenada. Después, el resto del número tiene que ver con dos coordenadas. Fíjense que acá dice distancia hacia el este y distancia hacia el norte. Entonces, una parte de este número va a ser algo que nosotros vamos a denominar falso este, normalmente van a escuchar, ¿sí? Y el resto del número con el falso norte. Que en realidad son distancias, como decía hoy, son metros estos. Estos primeros tres números van a corresponder a un número que en realidad es mucho más grande que este, pero bueno, se corta el número para no poner todo el número. Pero no, normalmente se habla de
hay que completarlo con una serie de 3 dígitos más. O sea que este primer par de coordenadas sería 345, se le agregan 3 ceros más, 345.000. ¿Sí? Ahora vamos a explicar por qué. Y este normalmente es un número que representa millones, o sea que a este hay que completarlo con 3 ceros más también. Sería 4.196.000. ¿Por qué se acortan los números? Porque no es necesaria tanta precisión en una escala como las que nosotros vamos a ver más regionales, ¿sí? Con estas coordenadas. Normalmente se habla de resoluciones, cuando uno quiere mayor detalle, o sea, más números en la coordenada o menos números en la coordenada. Fíjense que esta es la misma coordenada que vimos hace un ratito. Estamos acá en una resolución, fíjense, esta coordenada así como está, tal como está representada en una resolución de 1000 metros. Es decir, en esta sería una resolución de 1000 metros, está representada como en este ejemplo. Estas coordenadas que están debajo y estas que están de acá arriba, es la misma coordenada, o sea, deberíamos llegar al mismo punto del planeta. Entre una resolución con una menor resolución, o sea, un número con menos dígitos, vamos a tener un error mucho más grande digamos, de ubicación, de precisión. Pero a veces no es necesaria tanta precisión, porque uno depende de la escala que esté trabajando. Si uno está trabajando en una escala planetaria, no tiene sentido saber los centímetros de distancia que hay en relación a otra coordenada, porque es una escala demasiado general, ¿sí? Pero fíjense que acá tenemos una coordenada con ya bastantes números, y esta tiene un error de 1 metro, digamos. Podríamos errarle por 1 metro a una ubicación en la Tierra. ¿Sí? Hasta acá podríamos errarle por 1000 metros, por ejemplo, por 1 kilómetro, a la que vimos de ejemplo. Les repito, depende la intención que uno quiera, para qué quiere esa coordenada. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar en esta resolución, en 1000 y en 10.000, con nuestros ejercicios. No vamos a entrar más en detalle, digamos, que esto, ¿sí? Que vamos a elegir estas dos coordenadas. ¿Cómo nos damos cuenta dónde comienza el falso norte y el falso este en todo este montón de números? O sea, dónde comienza una coordenada y dónde comienza la otra. Si nosotros contamos la coordenada, tenemos un dígito, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, que es en este ejemplo es la de más precisión. 13 dígitos. En este ejemplo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En esta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Y así. ¿Cuál es el patrón que se repite en todas estas coordenadas? Es que son impares la cantidad de dígitos, ¿sí? Siempre es impar. Incluso en la de menor resolución que tenemos acá, que en esta podemos errarle por 100.000 metros, o sea, errarle en el sentido de que una coordenada puede estar en cualquier ubicación dentro de 100.000 metros. ¿Sí? Pero, como les dije, a veces no está mal. Simplemente depende para qué lo quiero. Esta tiene 3 dígitos, siempre sigue siendo impar. ¿Por qué sucede esto de la cantidad de dígitos impares? Porque es la manera que yo tengo de dar, en la cual yo me doy cuenta dónde comienza mi falso norte y el falso este. El falso norte siempre va a tener un dígito más que el falso norte. ¿Sí? Por ahora vayamos entendiendo eso, ¿sí? Que el falso norte, después vamos a ver de dónde sale el falso norte, de dónde sale el falso este, cómo se calculan. Por ahora simplemente vamos comprendiendo estas cuestiones que son generales. ¿Qué quiere decir entonces que el falso norte va a tener un dígito más? Y que si nosotros contamos, nuevamente dijimos que vamos con esta que tiene menos dígitos, 5. ¿Sí?
falso norte tiene un dígito más. Y siempre está ubicado primero el falso oeste y después el falso norte. O sea que de todos estos números, el falso norte van a ser los últimos 3 y el falso oeste estos primeros 2. En una resolución de 1000 metros, el falso norte van a ser estos 4 y el falso oeste estos 3. ¿Sí? Entonces siempre ubicamos 2 pares de coordenadas y un dígito más, siempre el falso norte. Nuevamente nos ubicamos acá, entonces el número 48.915 es el falso norte, 3.546 el falso oeste. La coordenada completa es esta. ¿Sí? Esta es así es la coordenada, digamos, sin agregarle o sacarle dígitos. Fíjense que se repite porque es la cantidad de dígitos que tiene el falso este. Siempre tiene 6 dígitos, pero vamos a poner en la coordenada final, digamos, en la que nosotros vamos a presentar en el parcial, o que ustedes van a ver en cualquier coordenada, en cualquier proyección, es entonces la zona o la banda más la coordenada. ¿Sí? Fíjense que, entonces, aclarado esto de cómo se compone una coordenada, vamos a hacer un par de ejercicios. Yo creo que deben haber varias dudas, o varias cosas que no están quedando del todo claras, porque por supuesto mucha información de golpe, por ahí si no, nunca tuvieron alguna experiencia con estas coordenadas, ¿sí? Porque cambia bastante el enfoque en relación a las geográficas. Pero por ahora me interesa que por lo menos me vayan siguiendo en las ideas generales, ¿sí? Si ni siquiera eso alguien está muy, muy perdido, avisen como para volver a repetir algo, porque quizás también suceda que hay cuestiones que hay que ir resolviéndolas de camino, ¿no? Porque después se van juntando y por ahí es peor. Así que si tienen alguna duda, vayan interrumpiendo, ¿sí? Bueno. Ahora sí, vamos a ver un caso concreto. Vamos al caso nuestro, digamos, al caso bueno, puede ser del parcial, pero también del práctico. Entonces tenemos que el meridiano central de esta coordenada, de esta proyección que vemos en esta imagen, pasa por la zona 19, ¿bien? Que coincidiría con el meridiano 69, si quieren. Que esta zona, a partir de ese meridiano central, tiene 6 grados de ancho, ¿sí? 3 hacia el este, 3 hacia el oeste, que coinciden entonces con el 72 y el 66, el extremo de esta zona. Y entre el 40 y el 48, ¿sí? Siempre tienen 8 grados también de norte a sur. Esta también va a tener 6 grados de ancho, fíjense que va del 66 hasta el 60, que acá justo no aparece, y tiene un meridiano central, pero que en este caso no es el principal es este, ¿sí? Pero tengan en cuenta que toda zona tiene un meridiano central. Cada zona tiene un meridiano central. Esta zona dijimos que es la 19G, ¿sí? Esta que está acá cortada, ¿cuál sería? Esta que está acá. ¿Alguien se anima a decirme qué zona sería en términos generales? 20H. 20H, muy bien, bien ahí. 20H, sí. Es como la guerra naval, ¿viste? Exacto, arrancamos por ahí, digamos, claro. Después vamos afinando. Entonces, esta que está acá abajo es la 20G, esta es la 19G. O sea que, si queremos arrancar con el ejemplo de las grutas, vamos a las grutas, que está acá en el mapa, acá. Podríamos decir que la coordenada comienza con esta zona, 20G. Bien.
Yo no sé si ustedes tendrán impresa esta imagen o si alguien logró hacer una impresión, pero sería bueno porque así vamos haciendo el cálculo. Pero si no, no importa. Lo que podemos ir haciendo es una explicación general. Nosotros, en todo caso, después, como dijo Walter, este cálculo no va a entrar en el parcial, o sea que tenemos un tiempito más para seguir trabajándolo. Pero si no tienen impreso entonces el mapa, sí que quede claro el procedimiento. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo buscamos un lugar con su coordenada? ¿Está bien? Bueno. Vamos con las grutas. ¿Qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es buscar la zona, 20G dijimos. Lo ideal sería que esta cartografía estuviera, si nosotros vamos a trabajar en las grutas, el meridiano central de la proyección fuera esta, ¿no? La 20, la que pasa por el meridiano 63. Y esta entonces sería recta y esta estaría como cerrándose hacia el sur y abriéndose hacia el norte. No importa, está tan cerca de este meridiano central, esta zona, que igualmente va a tener muy poca distorsión. La zona de mejor proyección es la del centro del Chubut, por supuesto. Esta también tiene una buena proyección. A medida que nos vayamos alejando de este meridiano central, sí, se va a ir distorsionando todo, ya sea hacia el este o hacia el oeste. Bien, ¿qué hacemos para las grutas? Lo primero que tenemos que hacer es determinar el falso este. El falso este de un punto en un mapa tiene que ver con la distancia de ese punto, de este punto de las grutas, por ejemplo, a su meridiano central. El meridiano central, ¿cómo sabemos dónde está el meridiano central de las grutas? No nos confundamos, ¿eh? Cada zona tiene su meridiano central. O sea que la zona 20G tiene su meridiano central, que es este, que nosotros se lo punteamos como ayuda. La zona 19G tiene su meridiano central, que es este. ¿Sí? Como las grutas están en la zona 20G, no vamos a mirar este meridiano central. Vamos a mirar este meridiano central, vamos a tener de referencia. ¿Sí? Nos olvidamos de todo. Hagan de cuenta que todo esto que está acá alrededor se borra. Ya no sirve. Todo lo que vamos a usar de referencia está dentro de esta zona. Si yo les hubiera dicho, vamos a buscar las coordenadas de Gastre, mi referencia, mi meridiano central va a ser el que pasa cerquita, que es este. Esto lo olvidamos, todo lo que está afuera lo olvidamos. Ahí todo lo que está dentro del 19G va a ser nuestra referencia. ¿Sí? Esto que quede claro, ¿sí? Cuando hablamos de meridiano central, entonces, cada zona tiene su meridiano central. Bueno. Ahora bien, el meridiano central tiene un valor arbitrario. ¿Sí? Siempre tiene el mismo valor. ¿Alguien se acuerda qué valor tiene ese meridiano central? Si es que estuvieron chusmeando algo de 6 grados. No, el meridiano central es en metros, ¿sí? Ah, en metros, sí. Olvidémonos de los grados, minutos y segundos. Tiene un valor arbitrario que es 500.000 metros. O sea que este meridiano que pasa por acá, por eso les decía, ya no hablamos de grados, minutos y segundos, hablamos de metros. El meridiano que pasa por acá, que coincide con el meridiano, pasa por el mismo lugar que el meridiano 63, vale 500.000 metros. ¿Sí? Este meridiano central vale 500.000 metros. Si estuviéramos trabajando sobre el 19G, el que vale 500.000 metros es este que pasa por el centro, ¿sí? Que coincide con el 69 grados. O sea que siempre el meridiano central va a tener un valor de 500.000 metros. Si nos movemos hacia el oeste, o sea, si vamos hacia las grutas,
ese valor va a ir disminuyendo. ¿Mm? Si vamos hacia el este de esos 500.000, va a ir aumentando. O sea que la ubicación o la coordenada, el falso oeste de las grutas, tiene que ser un valor menor a 500.000 metros, porque estamos hacia el oeste. ¿Mm? Si estuviéramos hablando de los altares, sería un valor mayor a 500.000 porque su meridiano central pasa por acá, de la zona 19G. Tendría que ser un valor mayor a 500.000. Volvamos a la zona 20G. Bueno, ahora, exactamente tenemos que saber a cuántos metros del meridiano central estamos. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacemos? Vamos a medir la distancia, como siempre, eso sí no va a cambiar en relación a grados microsegundos, es la metodología, porque vamos a seguir usando reglas de 3. ¿Sí? Nosotros, ¿qué tenemos acá? Tenemos una distancia en papel, que sabemos cuál es, entre el meridiano central y las grutas. ¿Mm? Siempre que saquen una distancia con la regla, esto es importante, siempre es importante que trabajen con escuadra. Es mejor, ¿por qué? Porque la escuadra me permite ubicarme paralelamente, lo más paralela a lo que sería el ecuador posible. Así que tiene coincidencia con esta línea. ¿Sí? La distancia en papel que yo mida de acá a la gruta tiene que ser paralelo a esta línea que simula, por ejemplo, ser paralelo al ecuador. Si yo lo tomo medio oblicuo, la distancia, me va a variar el cálculo. Milímetro más, milímetro menos, me va a hacer una diferencia en la coordenada final. Entonces, si nosotros usamos una escuadra y apoyamos la base de la escuadra en este margen, que al ser lo más perpendicular a esta línea, me ayuda a hacer que esta línea sea paralela a esta, ¿sí? Una escuadra permite que justamente trabajar con los ángulos rectos en la mayor perfección, digamos. Queda claro entonces que la distancia, cuando ustedes agarran la regla y midan la distancia en centímetros entre el meridiano central y las grutas, tiene que ser paralelo exactamente al ecuador, ¿sí? Paralelo a esta línea. Yo no sé si alguien tiene impreso esta hoja como para ir haciendo los cálculos en el momento. ¿Alguien lo tiene? A mí me da 2,5. Ah, bien, vos lo tenés. Perfecto. Sí. Bien, 2,5. ¿Está bien? Vos andá anotando, o vayan anotando todos en una hoja. ¿Por qué? Porque yo lo que les voy a ir mostrando es el procedimiento general. Y ustedes vayan anotando. 2,5 entonces, la distancia en centímetros, en la hoja, ¿sí? Esto es, vos acá lo que te dio acá es 2,5 centímetros, 2,5 en vez de X, 2,5 centímetros en la hoja. ¿Mm? Sí. Que esto tiene una equivalencia en kilómetros, por supuesto. ¿Cómo hacemos esa equivalencia? Una de las maneras posibles es usar una escala que ya ustedes tienen en este mapa. Fíjense acá abajo, una escala métrica, pero en este caso está en kilómetros, que nos va a permitir conocer dos datos concretos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé que si mido un segmento de esta escala que tenemos en la base del mapa, de 0 a 90, por ejemplo, voy a tener 1 centímetro, puede ser que no sea 1 centímetro exacto, puede ser que sea, no sé, 0,9 centímetros o 1,1, no importa. Pero que esa distancia en centímetros va a ser equivalente a 90 kilómetros. Fíjense que acá dice kilómetros. Entonces, ahí tengo dos datos más, aparte del que vos me diste acá, del meridiano central a las grutas, que es 2,5, vamos a tener dos datos más, que es que de 0
a 90 kilómetros tenemos tantos milímetros o centímetros, ¿sí? Ahí tenemos 3 datos, y con esos 3 datos nosotros podemos hacer una regla de 3. ¿Cómo hacemos esa regla de 3? Si nosotros sabemos que tantos centímetros en la escala van a significar tantos kilómetros, pueden elegir cualquier segmento. Yo le di el ejemplo de 0 a 90, pueden hacerlo de 0 a 45, pero nada más que ahí, ponele que tengas 0,5 en la regla, centímetros, es igual a 45 kilómetros, ¿sí? Siempre va a ser esa equivalencia. Entonces, la regla de 3, ¿cuál va a ser? X centímetros en el papel, o sea, acá, van a ser igual a tantos kilómetros. Entonces, si yo sé cuál es la relación entre centímetros y papel, centímetros en el papel, y la distancia en la realidad que equivale a esos centímetros, voy a poder saber cuántos son 2,5 centímetros en el papel. Entonces lo pongo acá abajo, ¿sí? Entonces siempre hago esto por esto cruzado dividido, ¿sí?, centímetros en la escala. Eso, el resultado me va a dar, por supuesto, en kilómetros, pero UTM siempre se representa en metros, o sea que al resultado lo voy a pasar a metros, ¿sí? ¿Alguien tiene calculadora entonces? ¿O alguien completó la regla de 3? Porque habría que sacar también el cálculo. Sí, a ver, decime. ¿Puede ser 150 kilómetros o 150 metros? No. Puede ser. No, a ver, para. Porque dame el dato que sacaste de la escala. A ver, ¿cuánto me diste? Yo hice así, mira, hice 3 centímetros. Sí. Son 180 kilómetros en la escala. Bien, listo. Eso lo pusiste acá arriba. Claro, 2,5 centímetros, sí, X, bien, y medio bien. 150. Bueno, esos kilómetros, porque vos dejaste los kilómetros Claro. tal cual estaban. Si vos lo hubieras pasado antes a metros, te hubiera dado metros. Entonces, 150 kilómetros, para pasarlo a metros, le agrego 3 ceros más, 3 ceros. Entonces te va a dar 150.000 metros. 150 me dijiste que te había dado, ¿no? Sí. Bueno, entonces, el resultado final en metros va a ser 150.000 metros. O sea, que la distancia que hay en la realidad, ¿no?, en la realidad concreta estamos hablando, entre este meridiano central y las grutas son 150.000 metros, ¿sí? O sea, esto lo logramos, ¿por qué? Porque 2,5 centímetros entonces son 150.000 metros. ¿Está bien? Ahora bien, acá hay un pequeño detalle. Esos 150.000 metros es la distancia que habría de este punto a este punto. O sea, del meridiano central a las rutas. 150.000 metros. Pero si nuestro meridiano central valiera 0, pero no vale 0, vale 500.000. Y dijimos que todo valor al oeste del meridiano central es menor a 500.000. ¿Qué falta entonces ahí? ¿Qué paso falta? A ver si alguien se anima a restarle deducirlo. 500.000. Restarle a 500.000, 150.000 metros. ¿Está bien? A ver cuánto te da eso. 500.000 menos 499.850. No, hace 500.000, otra vez, menos 150.000. Hice... Menos 150. Igual. 350.000. Bien, ese es el falso este, 350.000. Esa es la coordenada completa. ¿Está bien? 350.000. Si ustedes recuerdan lo que vimos en una de las primeras diapositivas,
Esa coordenada nosotros la vamos a recortar de acuerdo a la resolución que nosotros querramos. Yo la voy, por ejemplo, a pedir en 1000 metros. En 1000 metros, la coordenada completa tiene 7 dígitos. Por lo tanto, el falso este va a tener 3 dígitos nada más, ¿sí? O sea que esos 150.000 que vos calculaste, perdón, te quedó en 350.000, vas a elegir las primeras 3 coordenadas, perdón, los primeros 3 dígitos de esa coordenada y los vamos a pasar. A mí me dio una diferencia, pero no importa. Después veremos qué sucede ahí, que hubo diferencia, no importa. Ahora en este momento, importa cómo llegamos a ese número que es cercano al que te dio a vos. De esos, a mí me dio 324.000, por ejemplo. Yo recorto los primeros 3 y los pongo en la coordenada. Los otros 3 no importa. ¿Por qué? Porque la resolución que yo estoy eligiendo para representar la coordenada es en 1000 metros, o sea, 7 dígitos en total. Ahora, cuando yo termine de calcular el falso este, voy a poner 4 dígitos más, ¿está bien? Del total de dígitos que va a ser en realidad la coordenada. Vayamos hasta ahí por ahora. 350.000 te dio a vos, 324.000 a mí, no importa la diferencia, lo que importa es que entiendan cómo se va a ir armando la coordenada. Vamos con el falso norte ahora. El falso norte va a ser algo similar, nada más que fíjense que a diferencia del falso este, tengo unos números acá al costado que me marcan la distancia, una distancia que va creciendo de sur a norte, ¿sí? Acá a esta altura tengo 4.500.000, acá tengo por ejemplo 5.320.000, 5.900.000, hasta llegar a 10 millones que es el meridiano de Ecuador, por ejemplo, ¿sí? Y 0, el polo sur. O sea que va de polo a Ecuador, va creciendo, digamos, esa distancia, ¿sí? Lo que me está marcando en realidad entonces es una distancia a un punto de origen. La gruta va a estar entre dos números conocidos. Si yo hago una proyección de las grutas hacia el margen, ¿por qué hago esta proyección? Para saber exactamente a qué altura está de esta escala, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo que con cuando medimos del mediano central a las grutas. O sea, posicionándonos exactamente en el punto, ¿sí? Y con la regla, o en lo ideal con una escuadra, poniéndola de base en esta línea de corte o línea de margen, ¿sí? ¿Para qué? Para lograr que sea también lo más paralelo posible a esta línea, ¿sí? Que tenemos acá arriba. Siempre tratando de ser los ángulos rectos en relación a los márgenes de esta hoja, ¿sí? Si nosotros proyectamos este punto hacia el margen, bueno, van a tener que hacer una marquita, ¿sí? Quiere decir que nuestro falso norte va a estar ubicado entre esos dos valores, entre este valor y este valor. O sea que ya sabemos, por ejemplo, a grandes rasgos, que nuestro falso norte va a estar entre 5.320.000 y 5.520.000. ¿Está bien? Ya sabemos que también hacia el sur del falso, hacia el sur va en disminución la coordenada y hacia el norte va creciendo. O sea que va a ser una coordenada menor a 5.520.000 y mayor a 5.320.000. Bien. Por ahora, hagan, los que tengan impreso el mapa, esa proyección de este punto al margen, ¿sí? Porque queda 1 minuto 30 de clase, ¿sí? Y seguimos luego con el cálculo de esa coordenada. ¿Les parece? Pero
Ahora sí, si quieren, nos tomamos unos, habíamos dicho con Walter dejar un espacio por ahí entre estos dos cortecitos para refrescar un poquito, porque son muchas cosas y por ahí está bueno tener un pequeño respiro, ¿sí? Vamos a hacer un cortecito de 10 minutos. A ver, son y 27 y 28 pongan. Retomamos ya menos 5 menos 20, estamos ya arrancando, ¿sí? Aprovechen que quieran hacer sus mates o tomar un poquito de aire. ¿Les parece? Sí. ¿Escuchan? Sí. Bien. Vamos a dejar entonces yo corto y en 10 minutos más estamos retomando. Nuevamente. Y vamos a retomar nuevamente, pero en este cuadro, quiero volver a este cuadro para explicarle lo que hicimos recién. Tenemos entonces falso este y falso norte, ¿sí? Son dos coordenadas independientes, ya calculamos una para el caso de las grutas, como es, nos dio 300, justamente para algo parecido a esto, dio de casualidad, nada más que en otra zona y banda. Nos dio 350.000, creo, algo similar. En otra cuenta 324.000 y algo. Y ahora vamos a sacar el falso norte, ¿sí? de esa coordenada de las grutas. Pero son dos coordenadas independientes y lo que quiero explicarles es que cuando yo les dije hoy que vamos a hacer la coordenada, vamos a presentar la coordenada final, porque hasta ahora estos son dos cálculos independientes, pero después la coordenada se presenta como una sola, ¿sí? Toda una serie de dígitos en donde está todo ahí adentro. Y depende de la resolución de la cantidad de dígitos que yo voy a elegir de ese falso este para representar en esa coordenada UTM, ¿sí? Yo hoy les dije, bueno, vamos a representarla como si fuera en una resolución de 1000 metros. Es decir, con 7 dígitos. ¿Sí? Si ustedes cuentan, cuando uno presenta una resolución UTM en 1000 metros, quiere decir que van a ser 7 dígitos, siempre. ¿Sí? Si yo les dijera, vamos a presentar esa coordenada en una resolución de 100 metros, y bueno, ahí entonces va a aumentar la cantidad de dígitos, siempre impar. En vez de 7 va a ser 9. ¿Qué significa esto? Que a ese falso este, a ese resultado final que llegamos, si fuera una coordenada de 1000 metros, dijimos que siempre un dígito menos es el falso, o sea, los primeros 3 son del falso este, los siguientes 4 del falso norte. Si eligiéramos una resolución en 100 metros, los primeros 4 van a ser del falso norte, los siguientes 5 del falso norte. Y esto va a implicar que si yo tengo una resolución en 1000 metros, voy a sacar solamente 3 dígitos del falso este. Si el falso este en realidad es 354.678 y solo necesito 3, voy a sacar los primeros 3. Si fuera un ejemplo, una resolución en 100 metros, como son 9 en total los dígitos y uno menos siempre es para el falso este, 4 dígitos van a ser del falso este, los siguientes del falso norte. Entonces, en vez de seleccionar 3 dígitos, voy a seleccionar 4 dígitos. Voy a seleccionar 3546. Los primeros 4 dígitos, fíjense que es el ejemplo que mostramos acá. 3546 solo es del falso este. A la inversa, si lo presentamos en una resolución de 10.000 metros, la coordenada UTM va a ser de 5 dígitos, por lo tanto 2 pertenecen al falso este, 3 al falso norte. ¿Sí? En vez de sacar 3 o 4 dígitos, vamos a sacar solo 2, los primeros 2. Y los representamos solamente esos 2 dígitos en la coordenada UTM. ¿Esto por qué hay que tenerlo claro?
Porque muchas veces podemos tener un ejercicio a la inversa. En vez de buscar la coordenada de un punto determinado, que nosotros le demos en realidad la coordenada y ustedes nos digan dónde está esa coordenada. Entonces, ustedes tienen que saber que esta no es la coordenada completa, sino que acá hay dos pares de coordenadas. Tienen que tener claro dónde termina una coordenada, dónde comienza otra. Si yo sé que son 7 dígitos, entonces yo sé que es una una resolución de 1000. Exactamente. Y también sé que a este falso le faltan 3 dígitos. Eso lo tengo que tener clarito. ¿Cómo hago si yo no sé cuáles son esos 3 dígitos que faltan? Le agrego ceros. Si yo sé que la coordenada falso siempre tiene 6 dígitos, entonces le agrego 3 ceros. Entonces voy descomponiendo esa coordenada o la voy completando. La separo en 2 y a estos 354.000 le agrego 3 ceros. O sea, va a ser 354.000 metros. Lo mismo con el falso norte. Yo sé que esta es una parte de la coordenada, no es toda la coordenada. Pero la del falso norte siempre, o casi siempre, a nuestras latitudes van a ser en millones. Entonces, completo estos 4 dígitos con 3 más, con 3 ceros más. O sea, va a ser 4.891.000. ¿Sí? Bien. Eso es importante que vayamos ya entendiéndolo. Volvamos al ejemplo de hoy. Dijimos que las grutas está en la zona 20G. El falso lo hacemos calculando una distancia en papel entre el meridiano central y las grutas. Yo puedo determinar cuánto valen esos centímetros en la realidad, o sea, en kilómetros. ¿Por qué? Porque tengo una escala, ¿sí? Acá abajo, una escala gráfica, y entonces de ahí puedo sacar dos datos también conocidos para terminar de hacer la regla de 3. Puedo medir cualquiera de estos segmentos y sé que cualquiera de esos segmentos tiene una equivalencia en kilómetros. ¿Sí? Entonces, ahí está mi regla de 3 simple. El detalle, ¿cuál es? Que ese resultado no es el resultado final, porque sí sería, o sí, digamos, representaría el resultado final si mi meridiano central valiera 0. ¿Sí? En el caso de hoy nos dio 150.000 esta regla de 3, que es la distancia que había entre el meridiano central y las grutas. Pero como no vale 0 el meridiano central, vale 500.000, y yo sé que hacia el oeste las coordenadas son menores a 500.000, entonces voy a restar 150.000, que fue el resultado, menos 500.000. Y ahí sí me da el falso que dijimos que era 350.000 en el cálculo que hizo la compañera, 324.000 en algún cálculo que habré hecho yo en algún momento. Y como les dije, bueno, vamos a representar esta coordenada UTM en una resolución 1000 metros, solamente selecciono 3 dígitos de esos 350.000 metros o 324.000 metros que me había dado a mí. Bueno, habíamos comenzado también a calcular el falso norte. ¿Sí? Que la lógica va a ser la misma, nada más que en vez de usar la escala gráfica que tenemos acá, podríamos usarla también, pero ya que la tenemos acá al costado también, que es más exacta, porque representa los valores del lugar exacto, lo que hacemos es usar esta escala, que también es una escala esta, ¿sí? Es una escala gráfica, nada más que está en vertical. Lo que vamos a hacer es pasar la proyección, hacer una proyección desde las grutas al margen de esta escala, o sea, donde se encuentra la escala, para justo hacer un punto en ese lugar donde me da la proyección. Con el cuidado de que esta proyección siempre sea lo más perpendicular, o paralelo, perdón, a esta línea de margen, ¿sí?
y que no quede, digamos, oblicua o con un ángulo, porque también me varía el cálculo. Yo lo hice con una línea que está por debajo, pero en realidad ustedes tienen que hacer esta proyección justo desde el punto hasta el margen. Bueno, ahí ustedes pueden ver que esta línea me va a dar más o menos por acá, a esta altura, si lo proyecto realmente, ¿sí? Y sé que va a estar entonces entre dos puntos conocidos, que es este que está al norte y este que está al sur, que tienen valores. Tienen valores precisos, fíjense. 5.320.000 y 5.520.000. Quiere decir que entre este punto y este punto puedo medir en centímetros, cuántos centímetros hay, dos puntos conocidos serían, y sé que equivale a tanta cantidad de metros. ¿Cuántos metros en la realidad hay de acá hasta acá? A ver si alguien se anima. Eso es en centímetros. No, no. 3 centímetros, sí. 3 centímetros, pero la realidad, ¿cuánto es? Metros. A ver, saquen la cuenta, no es 30.000 metros, ¿eh? Es 300.000. 300.000. Sí. Ah, bien. Tenemos los datos conocidos. Entonces, de acá a acá hay 3 centímetros. En el papel. Y en la realidad, en kilómetros o metros, hay 300.000 metros. ¿Sí? 300.000 metros. Lo que es igual a 300 kilómetros. Bueno, recuerden que estas coordenadas están en metros, ¿sí? Sí. 300, entonces hay 300.000 metros o 300 kilómetros. Nosotros vamos a trabajar con metros siempre. Bien, tenemos 3 datos. 2 datos conocidos, que es esto de acá a acá, en metros y en centímetros, y sabemos que el proyectado de las grutas hasta este punto de margen o de escala va a dar justo en un lugar preciso. Ahora bien, ese es el cálculo que voy a hacer yo, es desde este punto que me dio la proyección, y ustedes lo van a marcar con un lápiz, la distancia en centímetros que hay desde ese punto a uno de estos dos conocidos. Cualquiera de los dos que elijan está bien. O sea, les tiene que dar el mismo resultado. Nada más que si eligen este, ya se van a dar cuenta que al resultado final tienen que hacer una suma. Y si eligen este, ¿por qué una suma? Porque de sur hacia el norte suma, ¿sí? Pero no nos adelantemos, vamos por partes. Vamos a hacer entonces una regla de 3, ¿sí? Ya sabemos entonces que 3 centímetros son 500.000 metros, en la realidad, en este papel. Y ahora, ¿cuál es la regla de 3? Si yo sé que en 3 centímetros hay 300.000 metros, lo que quiero saber es cuántos metros hay entre este punto proyectado al margen de la hoja y uno de estos dos puntos conocidos. Por ejemplo, si más o menos me da por acá y elijo el valor más cercano, el más corto en este caso, ponerle que va a ser 0,5 milímetros más o menos. No sé. ¿Vos, Elvina, lo estás haciendo? 0,9. ¿A cuál? ¿A este del norte? Al chiquitito, sí. Bueno, yo sé entonces que... Más o menos. Eso es el otro punto conocido, ¿sí? Tengo 0,9 centímetros. ¿Cuántos metros son? ¿Sí? ¿Cuántos metros hay de este punto a este? También podría hacerlo a este otro, como les dije. Les daría entonces 2,1. ¿Sí? 2,1 centímetros les daría hasta este lugar. Si es 3 centímetros en total. Bueno, pero hagámoslo con ese, por ejemplo, con el que sacó... 90.000 metros. 90.000. Bien. 90.000 metros es la distancia que hay desde este punto hasta este punto. ¿Sí? Nuevamente decimos que esa no es la coordenada final. ¿Por qué? Porque tenemos que ubicarla en un contexto que es
que este punto no es un punto cero, sino que tiene un valor ya previo, que es 5.320.000. No, 5.520.000. Este punto que está acá abajo me dijeron valía 90.000. Entonces, ¿cuál va a ser la coordenada? A ver si se animan a sacarla. De acá, de este punto hasta acá hay 90.000 metros. Profe, una consulta. Sí. ¿No podría usted ir poniendo la regla de 3, los valores ahí en la pantalla igual, para que me quede un poco más claro? Bueno, a ver, vamos a hacer lo que pide el compañero. A ver. Ay. Yo ya tenía el resultado. Vamos a ver el resultado. Después vamos a hacer lo que pide el compañero, que le puede simplificar más. Dijimos que este resultado da 90.000. Que es el punto que está acá. De acá a acá hay 90.000 metros, ¿sí? Pero como este punto tiene un valor previo, no vale 0, el que tomamos de referencia, sino 5.520.000, y hacia el sur dijimos que van disminuyendo las coordenadas, o los valores. Estos 90.000 que nos dio resultado, se lo vamos a restar al número que tomamos de referencia, que tomamos este de referencia. ¿Por qué? Porque por lógica tiene que ser menor. ¿Sí? Si hubiéramos tomado este, fíjense, si hubiéramos tomado este como referencia, es 5.320.000. El resultado, o sea, en centímetros hubiera sido 2,1, que es lo mismo que 210.000 metros, más o menos, si hacen la cuenta. Bueno, si la referencia era este, entonces este no valía 0, valía 5 millones. O sea, se lo tenemos que sumar a este resultado. ¿Por qué? Porque por lógica tiene que ser mayor. Entonces ahí nosotros podemos hacer un puntito y poner el valor que tiene, que a mí me dio 5.480.000 más o menos. Pero como les dije hoy, tenemos que sacar solo 4 dígitos de esos 5.420.000. Por lo tanto, esta sería nuestra coordenada final, más o menos, de acuerdo a los dígitos que cada uno eligió, ¿sí? Vamos a hacerlo nuevamente, pero esta vez vamos a poner los resultados. Vamos a poner los resultados. Vamos a achicar esto. Perdón. Vamos a achicar esto. Vamos a poner los resultados. Menos. Esto está en un tamaño determinado. Bueno, lo vamos a bajar. Después, en todo caso, lo volvemos a su lugar para que ustedes lo tengan también. Bien, y vamos a agrandar esto. Vamos de nuevo con todo lo que hicimos hoy. Dijimos que nuevamente vamos a usar toda una serie de reglas de 3 para hacer estos cálculos. La primera regla de 3 entonces va a ser el falso este. ¿Sí? El falso este es la distancia que hay desde mi meridiano central hasta las rutas. Hoy habíamos dicho que ese valor era de... A ver si alguien me puede ayudar con ese valor. Sería de 2,5. Bien, 2,5. Sí. Al punto es igual a 2,5. Vamos a ponerlo para que quede claro. 2,5 centímetros. ¿Sí? El otro dato que yo tengo conocido es la escala. Ahí tengo 2 datos más. Tengo el dato de
tengo el dato, en cualquiera de sus segmentos, cuánto vale determinada cantidad de centímetros o milímetros. Ahí vos, Silvina, habías elegido el que más o menos daba... 3 centímetros, 180 kilómetros. Bien. De la escala, entonces, vamos a sacar dos datos que están relacionados entre distancia en el papel y distancias en la realidad. Dijimos, 3 centímetros es igual a 180.000, no, 180 kilómetros. 180, sí. Vamos a hacerlo así para ir paso a paso. Bien. 3 datos conocidos. Distancia en papel, las rutas al meridiano central, distancias equivalentes entre papel y la realidad de la escala. Bien. Con esto ya podemos hacer una regla de 3. Si nosotros sabemos que 3 centímetros, sabemos que 3 centímetros es igual a 180 kilómetros, o podríamos convertirlo ya ahora y pasarlos a metros. ¿Sí? 180.000. Y lo que yo quiero saber es a cuánto equivale 2,5 centímetros, que es la distancia que hay entre el meridiano central y el punto a conocer. Esto no lo sé. Esto, a ver, díganme cuánto les da. 150.000 daba. 150.000, bien. 150.000 metros. Metros. Metros con metros, centímetros con centímetros. Lo vamos a poner acá. ¿Está bien? ¿Lo que dije? Sí. Después, ustedes tienen que tener cuidado de precisión absoluta, ¿sí? Milímetros, porque un milímetro más o un milímetro menos hay una diferencia. Bien. ¿Esta qué es? Esta es la distancia entre el meridiano central y las rutas. Pero no es Cristian, la coordenada, ¿sí? ahí los 180.000 y el 150.000 hay que anotarlo en metros. Ah, perdón. Están en centímetros. Gracias, Walter. Muy atento. Bien. Entonces, 150.000 no es la coordenada, es simplemente una distancia, como decíamos recién, entre dos puntos. En este caso, el meridiano central y la ciudad de las rutas. La coordenada, esta sería la coordenada si el meridiano central tuviera el valor 0, pero el meridiano central no tiene un valor 0, ¿sí? Tiene otro valor, arbitrario siempre en 500.000. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si yo sé que hacia el oeste del meridiano central las coordenadas van a ser menores a 500.000 y hacia el este mayores a 500.000, ¿sí? ¿Qué faltaba hacer entonces? A 500.000 restarle 150.000. Exacto, exactamente. El falso este entonces va a ser igual a 500.000 menos 150.000, siempre hablando en metros, ¿eh? Y esto entonces nos da 350.000. ¿Sí? Esta es el falso este. Este sí es el falso este. ¿Por qué? Porque entonces esta distancia de acá, del meridiano central a las rutas, que es de 150.000 metros, se traduce en 350.000. ¿Por qué? Porque en mi punto de origen, de donde yo partí, vale 500.000, no vale 0. Entonces, por un lado tenemos ya la coordenada resuelta. Ahora vamos a ir con el falso norte. Y después vamos a terminar de armar la coordenada. Vamos con el falso norte. Que ya alguna noción tienen de cómo se sacan. Acá, lo que hacemos entonces es proyectar la altura en la que están las grutas hacia esta escala vertical que tenemos de distancias
hacia el polo y hacia el meridiano. ¿Sí? Ya dijimos que el polo es un punto de origen que vale 0, y el ecuador es un punto de origen que vale 10.000 kilómetros. 10.000 metros, perdón. 10 millones de metros. 10 millones de metros y 0. ¿Sí? Entre esas distancias se encuentran todas todos estos valores, que nosotros por supuesto tomamos solamente un segmento que corresponde a Patagonia. ¿Sí? Hacia el norte va a seguir creciendo hasta llegar a 10 millones de metros. Bien. Entonces, ya nos olvidamos de esta escala. Ahora vamos a pasar a usar esta escala, ¿sí? Con el falso norte. Acá tenemos nuevamente, vamos a usarla como si fuera esta escala igualmente. Vamos a ver que tenemos dos segmentos que valen 3 centímetros, el papel, y que a su vez esa distancia tiene un valor en la realidad de 300.000 metros. Me parece que está mal, son 200.000. No sé. A ver, yo no lo saqué, a ver, ni siquiera lo veo bien. 200.000, ¿no? A ver si alguien me ayuda, porque tenemos, no veo bien, 5 millones, a ver, lo voy a ganar. 5 millones 320.000 y 5 millones 520.000. Sí, sería 200.000. Bien por la compañera, estar atenta. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué es 200.000? Es la distancia que hay de acá a acá si yo resto este valor a este valor. ¿Sí? Si yo hago 5.320.000 menos 5.520.000, me va a dar la distancia real en la realidad que hay de este punto a este punto. 200.000 metros. Y en papel, de acá a acá, hay 2 centímetros. No, 3 centímetros. ¿Sí? Puede ser que haya un milímetro más, milímetro menos, de acuerdo a la fotocopia. Eso tenganlo presente siempre. ¿Se entiende esta relación que sacamos de esta escala vertical? Sí, sí, yo la entendí. Bien, bien. Sí. Bien, y el otro dato que tengo, que fue mi proyección de este punto hasta el margen de la hoja, ¿sí? Que va a estar entre estos dos puntos conocidos, por supuesto. Y yo lo que puedo llegar a saber es la distancia que hay de este punto, de esta proyección, a este punto o a este punto, ¿sí? Si elijo el del norte o elijo el del sur, me tiene que dar lo mismo, nada más que el resultado final después lo sumo o lo resto de acuerdo a que haya elegido. Si elijo el del norte, la distancia aproximada que había dicho la compañera hoy era 0,9. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. 0,9 centímetros. Y esto me va a dar un valor en metros, porque este de acá es metros. 60.000. 60.000. Bien. Claro, ahí cambió porque ya habíamos dicho 300.000. 60.000 metros. Bien. Al igual que el resultado final de hoy de la regla de 3, esto me marca una distancia a un punto, ¿sí? Pero no me marca la coordenada en sí. ¿Por qué? Porque el falso norte tiene que estar relacionado con estas coordenadas, ¿sí? Con esta altura. A esta altura del planeta estamos nosotros, a 5.530.000, 5.520.000. Las grutas, perdón. Y 60.000 metros no tiene relación con estos dos valores. Simplemente es la distancia que hay de este punto norte hasta la proyección de esa línea de las rutas. ¿Sí? Si nosotros sabemos que hacia el sur disminuye hasta llegar a 0 en el polo sur, quiere decir que estamos a 60.000 metros de este punto, que tomamos de referencia. Por lo tanto, estos 60.000 metros, ¿qué vamos a hacer? ¿Alguien se anima a decirme qué hay que hacer?
Restarlos ¿Restarlo a qué? a los 5.520.000. Bien, bien. Y me da 5.460.000. Bueno, y esto me da entonces 5.460.000. El orden de la resta igual sería al revés, profe. Es un detalle. Sí, claro, para que no te dé negativo, sí. Perfecto. Ahí está. Bueno, después ustedes lo ponen al revés acá. Bueno, vamos a poner ahora para que no haya confusión. Quiere decir que lo completa. Bien, ahora tenemos el par de coordenadas completos, ¿sí? Este es el par de coordenadas tal como lo calcularon ustedes. Pero no es la coordenada UTM. La coordenada UTM, recuerden que tiene, primero que nada, la zona. En este caso estamos, te habíamos dicho, la 19, creo, ¿no? Así. No, en la 20. 20. Sí, 20G. 20G. Bien. Vamos a construir ahora recién la coordenada UTM. 20G, con mayúscula. Y ahora, mucha atención en la cantidad, en la resolución que lo querramos representar. Normalmente se representa en una resolución de 1000 metros, de 10.000 también puede haber mucho, bueno, pueden encontrar muchas coordenadas, pero tengan en cuenta que siempre es la misma coordenada, más que con mayor o menor resolución. Si es en 1000 metros, vamos a hacer UTM, vamos a aclarar acá, vamos a hacer la coordenada UTM en 1000 metros. Resolución 1000 metros. Vamos a aclarar acá. Quiere decir que voy a tener 7 dígitos. Esto después ustedes lo van a manejar porque siempre es digamos, 1000 metros, 7 dígitos, es siempre así. Y dijimos que un dígito menos, exacto, un dígito menos para el falso este y va a ser lo primero a representar, o sea, 3. De esta coordenada extraigo los primeros 3. Sí. Y de la otra coordenada, los siguientes 4, pero siempre los primeros 4, ¿sí? Sí. 5.460. Ahí está. Este espacio que yo dejé acá, lo elimino porque es simplemente para que ustedes sepan dónde comienza y dónde termina la coordenada. Ahora, si yo la quiero hacer a ver, si ustedes se animan, vamos a hacerla en 100 metros. Quiere decir que voy a tener 9 dígitos. A ver si se animan. ¿Quién me dice cómo se construye? O vayan diciéndome cómo se construye en 100 metros. ¿Por dónde arranco? A los 350 había que agregarle 3 ceros. Vamos por el comienzo. ¿Qué es primero? La zona. 20G. 20G. Bien, ahora sí. Son 9 dígitos. ¿Sí? Miren, vamos a esta tabla. A ver si me se aclara. Sí, resolución 100 metros. ¿Sí? Esta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dígitos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo seleccionamos esos 9 dígitos? Dijimos que siempre arrancamos por el falso este. Y siempre el falso este tiene un dígito menos que el falso norte. Si son 9 dígitos, ¿cuánto van a corresponder al falso este? 4. 4. Bien. ¿Cómo elijo esos 4 dígitos de la coordenada real de falso este? ¿Cuál es el hijo de los 4 de esos del falso este? Sí, sería 3500. Sería Bien, 3500. Claro, serían los primeros 4 dígitos. ¿Sí?
Y los siguientes 5 dígitos, entonces, los saco del falso norte, que sería, si lo convirtiéramos en miles, en... 54.600. Exacto, 54.000. Sin punto, por favor, porque esto en realidad no es 54.000, sino que es una selección de dígitos de los 5.460.000. Pero para que se entienda, sí, está bien, 54.600. Esta sería la coordenada en 100 metros. Y vamos a hacerlo por último en 10.000 metros. En resolución, 10.000 metros. Recuerden que una resolución de 10.000 metros tiene... tendría que tener 5 dígitos. ¿Sí? Entre más grande la resolución, menos dígitos. 5 dígitos. Entonces, comenzamos por lo que siempre comenzamos, que es indicando la zona. De 5 dígitos, entonces, ¿cuánto van a corresponder al falso este? 35. Bien, perfecto. Y, por lo tanto... 546. Exacto, 546. Y esa es mi resolución en 10.000. Mi coordenada UTM en una resolución de 1000 metros, en 100 metros, en 1000 metros, ¿sí? Profe, yo tengo una duda. Me sí. quedó una duda, no la quiero dejar pasar. Sí. En el falso norte, cuando hicimos el cálculo, Sí. me quedó la duda de cómo llegar a los 3 centímetros de 200.000 metros. Bien, bien. Porque nosotros acá tenemos una escala, fíjate que acá al costado hay una escala que marca distancias, ¿sí? Sí, sí. Que arranca en el polo sur, en el 0, o por lo mismo en el ecuador, 10.000 metros. ¿Está bien? Justo a esta altura tenemos, en esta escala, una distancia entre este punto y este punto. Vamos a elegir este ¿por qué? Estos dos los elegimos ¿por qué? Porque nuestra proyección de las grutas, para saber dónde está exactamente, en qué coordenada cae, lo que hacemos es proyectar este punto de las grutas hacia el margen. Y va a estar entre estos dos puntos conocidos. ¿Mm? Entonces, si estos son nuestros dos puntos conocidos, y el punto a conocer está más o menos por acá, por donde tengo el puntero. ¿Qué quiere decir? Que primero tengo que determinar cuánto vale el dato conocido que tengo. El dato conocido que tengo es que si yo mido estos dos puntos en centímetros con una regla, te debería dar más o menos 3 centímetros de acá hasta otro punto conocido, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Esa parte, bien. esos 3 centímetros, ¿de dónde salen? Hasta ahí vamos, bien. Sí. Ahora, ¿cuánto vale en la realidad un segmento de este tipo? O sea, de acá hasta acá, ¿cuántos metros hay? Bueno, no lo sé, porque yo lo que tengo acá son 2 coordenadas en realidad. Pero sí lo podría saber si yo sé qué distancia hay de acá hasta acá. ¿Y cómo hago? Si yo sé que acá arranco en un valor que vale 5.320.000 y acá hay otro que vale 5.520.000, lo que hago es restar esos dos valores y ese resultado me da 200.000. Que sería lo mismo que decir que es la distancia que hay en 3 centímetros. En 3 centímetros, que es lo que vale en papel esto, hay 200.000 metros. ¿Se entiende? Cristian, quedan 20 segundos si se corta. Bien, bien, ahí cortamos y entramos inmediatamente, ¿sí? Bueno. Estás en el aire, pero bueno. Lo importante es que no tengan grandes dudas, como no saber de dónde sale tal valor. Bueno, a ver si estamos todos, ya no, creo que sí. Sí, creo que sí. Éramos Sí. 11, seguro se suma la compañera o el compañero que falta en un ratito. Bueno. Gabriel, ¿eras vos el de la duda? Sí, yo le pido disculpas a usted y a los compañeros que todavía no me terminó de quedar. No, pero Claro. recién hablábamos eso que no va a quedar del todo claro porque son muchos conceptos. Lo importante es que sí quede claro, digamos, la lógica de dónde salen esos valores, por eso está bien la pregunta que vos hacés, porque bueno, después esto lo van a ejercitar y van a seguir, pero
Lo importante es que quede de dónde sale los B, ¿no? Dijimos entonces que hoy usamos para el falso este la escala que está acá abajo. Es más fácil de usar esta escala de acá abajo, ¿por qué? Porque parte desde cero. Entonces cualquier valor que yo tome de acá adentro, ya está. O sea, quiere decir, a ver, si yo tomo 90 kilómetros, bueno, de acuerdo a la regla, que cuántos milímetros me dé ahí, listo, ya está. Esa es la relación que hay entre el papel y la realidad, ¿sí? O sea, ponerle que sea 1 centímetro igual a 90 kilómetros, listo, se terminó. Es esa la relación. En esta escala que tenemos acá, hay una pequeña complicación, que es que no arrancamos de cero, arrancamos de 5.320.000. Entonces, este segmento que está acá, que vale 3 centímetros, no vale 5.520.000, porque eso es cuando vos partiste de un valor que ya valía bastante también. ¿Cómo hago para a este valor de acá abajo darle valor 0? Y entonces sí saber exactamente cuánto vale este segmento desde 0. Bueno, lo que hago es ese cálculo extra, que es 5.320.000 menos 5.520.000. Eso me da 200.000 metros. ¿Sí? Entonces, ahí yo tengo el valor, claro, ahí yo tengo el valor, la relación que hay en centímetros. 3 centímetros, ¿cuánto valen esos 3 centímetros? ¿Sí? Está bien, ahí ya la enganché. Hoy no lo hicieron en el falso este porque, repito, arrancan de cero. Esa escala arranca de cero. Esta otra escala, por donde estamos parados en el mundo, no arranca de cero, arranca de 5.320.000. ¿Está bien? Entonces, 3 centímetros ahora sí. 3 centímetros son 200.000 metros. Y ahora sí, yo proyecté las grutas y más o menos el punto está ubicado más o menos por donde está el puntero en este momento, si lo ven. Y ahí sí, yo puedo elegir este valor como referencia o este valor de referencia. ¿Sí? Entonces lo pongo. Si elijo el del norte, son 0,9 de este punto al punto de referencia proyectado. Bueno, y ahí se va dando el resto de los cálculos, ¿sí? Hasta llegar a el valor de la coordenada real, que es 5.460.000. Que no va a ser la coordenada UTM, como ya les dije. La coordenada UTM se compone en un último paso de acuerdo a la resolución en la cual yo la quiera representar. Que ustedes, esto sí lo van a tener que tener claro, digamos. Van a tener que tener claro cuántos dígitos entran en una resolución de 1000 metros. 7. ¿Cuántos dígitos entran en una resolución de 100 metros? 9. Al revés, si yo quiero una resolución con menor detalle, en 10.000, entonces van a ser menos dígitos, van a ser 5 dígitos. ¿Sí? Bueno, y eso se corresponde cómo se ubica la coordenada, digamos, cuántos dígitos selecciono de ambas coordenadas. ¿Está bien? Esa es la coordenada final. Entonces, ahora tiene un poquito más de sentido esta tabla. Donde una misma coordenada, como es esta, a una resolución, miren, muy buena, de 1 metro, o sea, muchísimos dígitos, tengo, como dijimos hoy, aproximadamente 11 dígitos, no, espera, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 dígitos. En la de 10 tengo 11 dígitos. Y así sucesivamente hasta una resolución muy poco precisa, solo 3 dígitos. Pero bueno, después vamos a ir entendiendo, ya les dije algo hoy, pero bueno, después van a ir asimilando qué significa esto de la resolución. ¿Por qué es más precisión? ¿Por qué es menos precisión? Lo importante hoy es saber de dónde sale la coordenada, este número que hasta hoy era chino básico. Bueno, hoy más o menos ya saben de dónde sale. Y después lo que vamos a hacer es el proceso inverso también. Hoy lo vamos a dejar hasta acá porque ya es mucho hasta hoy. Era descubrir la coordenada de un punto, ¿sí? De este punto. Para la próxima lo que vamos a hacer es darles una coordenada como esta y que ustedes lo ubiquen en el mapa, al revés. ¿Sí? No es tan difícil, simplemente tienen que descomponer la coordenada como dijimos hoy.
para ello tienen que saber, bueno, cuántos dígitos corresponde a cada coordenada, completar ese dígito, esa coordenada, y ya tiene las dos coordenadas, digamos, independientes. Y a partir de ahí, ya puede ir a ubicarlo en el mapa. ¿El mapa trae el número de zona y la letra? Sí. Sí, nosotros si le pedimos una coordenada de más o menos de esta, le vamos a pedir una coordenada de esta ubicación, ¿sí? Para que ustedes lo tengan, lo puedan hacer. Así que eso no se preocupen. Igualmente, ustedes, el práctico, la fecha de entrega es el, si no me equivoco, el 10 o el 7 de octubre. A ver. 7 de octubre. 7 de octubre. Así que ustedes, tenemos bastante tiempo para seguir practicando, ¿sí? Por ahora lo que podrían ir haciendo es la parte del práctico donde nosotros les pedimos que nos digan la coordenada de algunas ciudades de estas que están acá. ¿Sí? Eso ustedes ya lo podrían ir avanzando. La otra, la de que a partir de una coordenada ubiquen un punto, eso lo podemos ver ya un poquito más relajados en una próxima clase. Bien, ahí hay un micrófono abierto, a ver si... bueno, igualmente es hasta acá. Vamos a dejarlo acá. Walter, no sé si vos querías decir algo más del parcial o alguna... No sé si habrá más consultas sobre el parcial, algo que no haya quedado claro. Igualmente les recordamos que no entran coordenadas para el parcial. Entran las geográficas, no esta UTM. No está su UTM, perdón. Sí. Pero Bueno, geográficas UTM creo no. que... Bueno, y si se fijan en el... Sí. Sí. No, creo que Sí, geográfica es un poquito más sencillo. Sí, que para eso consideramos. Sí. Sí. Miren, sería bueno también que miren el cronograma que está por ahí, porque tenemos el miércoles el parcial, el primer parcial. Recuerden, insistimos, a partir de las 8 de la mañana están las consignas, ingresen en cualquier momento del día ya a trabajarlas. Imaginamos que mientras más tiempo tengan para trabajar, mejor para ustedes, pero insistimos que están hechas para ser resueltas en 3 horas. Entonces, este miércoles que viene, primer parcial. Después viene la Semana del Estudiante, y como es tradición, la Semana del Estudiante es y son de los estudiantes, así que no tendremos clases. Recién el lunes 28 nos volvemos a encontrar con algunos de ustedes en el recuperatorio del primer parcial. Otra vez se sube ese día a la pestaña del aula que dice recuperatorio, las consignas para ese recuperatorio. No nos vamos a encontrar en ninguna reunión, simplemente ese lunes 28 trabajarán lo que están recuperando. Y el próximo encuentro, en donde sí vamos a estar todos, va a ser recién el miércoles 30. El miércoles 30. Ahí sí estaremos todos otra vez en otra reunión vía Zoom o vía Jitsi. ¿Sí? Eso es un poco para que tengan presente cómo está el cronograma de aquí en más. Bien, ¿consultas? ¿Comentarios? Les recuerdo que las notas del práctico 1, entonces, hoy a la tarde, o ya estamos a la tarde, más a la tarde noche, vamos a enviarles los conceptos. Bueno. Bien. Bueno. Si no hay más dudas, entonces... Bien, entonces... Bueno, nos vemos el cualquier miércoles. Cosa... Bien. Sí, cualquier cosa pueden escribir también al Face, que Elio nos hace llegar las consultas por cualquier cosa que vaya surgiendo. Gracias, nos encontramos próximamente. Chau, chau. Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego.